أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa alihi الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam, Muhammad, y los inmaculados imames de su familia. Bueno, después de esta introducción a la charla, hablemos del tema de hoy. El tema de hoy, después del tema anterior que era taqlid o la imitación, comenzamos con el tema general de at-tahara. At-tahara son las normas de la pureza. Y en este caso vamos a hablar sobre el agua o las aguas en el sentido de la clasificación del agua. El agua que es para purificar, podemos dividirla en dos o la clasificamos en dos. Primero tenemos el agua pura, el agua sin ninguna mezcla, que se llama en idioma árabe al-ma'ul mutlaq. Mutlaq significa algo que no tiene ningún tipo de mezcla, algo que es puro. Y su contraparte es al-ma'ul mudaf, el agua mezclada, el agua que tiene algún tipo de mezcla. Ahora, en lo que hace a la pureza, debemos definir un poco más estas nociones y conceptos, porque tal vez un agua que pueda llegar a tener un poco de tierra, por ejemplo, y después esa tierra se asienta, el agua que queda, ¿es agua pura o no es agua pura? A los fines de la purificación se considera agua pura. En cambio, un agua que está mezclada, un agua mudaf, es algo que no es agua pura, ya sea porque es un extracto de líquido de alguna fruta, de alguna verdura, por ejemplo un jugo de naranja, obviamente no es agua pura. Se considera que forma parte de los líquidos mezclados, para no decir agua mezclada. O si no, agua pura que fue mezclada, por ejemplo, con esencia de rosas para hacer agua de rosas. Ya por el color, el sabor, más que nada por el sabor, uno ya se da cuenta que es un agua que ya ha cambiado. Entonces ya no decimos que es agua pura, sino que es agua con mezcla. Y ahora vamos a ver estas cuestiones, cuándo considerar a un agua que es pura y cuándo consideramos que tiene mezcla. El agua pura es aquella que sirve para purificar, tanto para la purificación espiritual, la purificación del cuerpo, como es la ablución o el ghusl o baño ritual en el Islam, o la purificación de las cosas que están impuras. En cuanto al agua mudaf o agua con mezcla, esta no purifica ni la purificación corporal para los ritos como es la ablución y el baño ritual, el ghusl, ni tampoco purifica las cosas que se han impurificado. Bueno, el agua que es mezclada o agua mudaf, también si cae algo impuro en esta agua mudaf o agua con mezcla, se impurifica toda esa agua, no importa la cantidad que sea. En cambio, el agua mutlaq, el agua pura, esta también se divide o se clasifica en diferentes tipos. Pero en cualquier caso, si cae alguna impureza en el agua, y no es poca agua, sino que es una gran cantidad de agua, y no cambia ni el color, ni el olor, ni el sabor del agua, sigue considerándose un agua pura. Por ejemplo, el agua de un río, o el agua de una laguna. Aunque caiga alguna impureza en esa laguna, se considera que por la cantidad de agua que tiene, si no cambia el olor, no sentimos que es un olor putrefacto, por ejemplo, del agua de la laguna o del estanque, cuando es muchísima agua, ni cambió el olor ni cambió el sabor, seguimos considerando como agua pura. Sí, si cambió alguna de estas características, ya hay problema para seguir considerándola como tal. Cuando una persona tiene dudas
si un agua, por ejemplo, estamos caminando por el bosque y buscamos agua para purificar o para hacer la ablución o para hacer el baño ritual y encontramos agua y estamos en duda, estamos como en un límite. Es agua pero que a lo mejor se habrá mezclado con tierra, pero la tierra, por ejemplo, ha bajado y lo que ha quedado se considera agua pura o, no, o se considera agua con mezcla. Cuando tenemos dudas, si es que tenemos certeza de la condición anterior del agua, seguimos esa certeza. Por ejemplo, sabemos que ha llovido y el agua de lluvia es pura y se ha juntado en un lugar. Entonces, si estamos en duda de si ha llegado a mezclarse o no, sabemos que anteriormente, al ser agua de lluvia, tenemos una certeza de que era pura y ahora tenemos una duda de si se ha impurificado o no. Y en este caso usamos reglas generales que las vamos a ver a lo largo de todas estas normas que, si Dios quiere, vamos a ver en estos videos. Una de esas reglas generales es que si tenemos un estado de certeza sobre algo y después acontece una duda, nunca una duda puede quitarle lugar a una certeza. La certeza permanece hasta que llegue otra certeza. Eso, por ejemplo, estamos utilizando ahora esa regla para alejar la duda en este ejemplo en particular que he dado de agua de lluvia que después se ha juntado en un lugar y ahora tengo dudas si esa agua que se ha juntado es pura o impura, la consideramos que es pura. Pero si no tenemos información del estado anterior, no vimos que sea agua de lluvia, no sabemos de dónde se ha juntado esta agua, cuál era su estado interior, y tampoco sabemos, por ejemplo, la cantidad de agua que es, entonces no va a purificar. Esa es un agua que no va a purificar, ni va a servir para hacer la ablución, ni va a ser para purificar algo. Bueno, habíamos hablado de los diferentes tipos de agua mutlaq o agua pura. Tenemos el agua que es yari, o sea que es corriente, es agua que corre. El agua corriente, por ejemplo, el agua de un río, de una acequia, es un agua que corre y si bien puede ser un hilo de agua, se considera, o por el agua de las cañerías hoy en día, se considera que es gran cantidad de agua. Por lo tanto, si alguna impureza cae en esa agua que corre, mientras el agua esté corriendo y no cambió el color, el sabor y el olor del agua, seguimos considerando agua pura. Después tenemos otro tipo de agua, que es por ejemplo, otro tipo de agua no, otra clasificación del agua, es el agua que surge de una vertiente. Tal vez no corre hacia ningún lado, pero surge de la tierra, por ejemplo, y se juntan. Hemos cavado en la tierra y ha brotado el agua. Tal vez no corra porque no es tanta la presión del agua, pero consideramos que mientras es agua que brota de la tierra es gran cantidad de agua. Otra es el agua de lluvia y también tenemos, si no me olvido de alguna, el agua cuando es en gran cantidad, sabemos que es por ejemplo 3 metros cúbicos de agua, más de 3 metros cúbicos de agua consideramos que es gran cantidad. Por lo tanto, aun cuando ese agua que está en un estanque, pero si es una inmensa cantidad de agua que una persona puede sumergirse en ese lugar muy fácilmente, entonces consideramos que es gran cantidad de agua. En cambio, el agua que hay en una jarra, por ejemplo, es agua que se considera poca. Esto nos va a servir después para la forma de purificar con agua que es poca y el agua que no es poca. O sea, puede ser por gran cantidad de agua, agua corriente, agua de lluvia cuando está lloviendo. Bueno, toda esa no es agua que no es considerada poca. Y será diferente la forma de purificar con una o con la otra.
en cuanto al número de veces que hay que echar agua por él. Estas son las normas generales, no voy a profundizar más. Obviamente el libro es un libro profundo de jurisprudencia y simplemente estamos haciendo un resumen, pero extrayendo las normas de este libro. El agua corriente, que puede ser de una acequia, o el agua de las cañerías, hoy en día, esta no se impurifica al entrar en contacto con algo impuro, ya sea mucha o ya sea poca. Por ejemplo, vemos la cantidad de agua, no son más de 3 metros cúbicos de agua, pero es agua que está corriendo, es una acequia que vemos que el agua está corriendo. Por lo tanto, debemos llegar a diferenciar. El agua ráqued. Ráqued significa, no quiero decir estancada, porque agua estancada en castellano significa agua que está putrefacta, agua que no ha corrido incluso en varios días. Voy a decir agua que está detenida. La voy a traducir de esta manera, aunque lingüísticamente podríamos decir agua estancada. Voy a decir agua detenida. El agua ráqued, o sea, el agua que está detenida, como dije, tiene que ser en gran cantidad para que no llegue a impurificarse si entra en contacto con algo impuro. Para saber cuánto es gran cantidad de agua, hay dos formas de llegar a medir eso: cuando es poca agua y cuando es mucha agua. Decimos que si es unos 1200 libras, podemos decir de agua, podemos decir que es mucha agua. De otra manera podemos llegar a medirlo en metros cúbicos. En cuanto al agua de lluvia, el agua de lluvia también puede no ser en gran cantidad, porque pueden ser gotas de agua que caen y se junta. En este caso, el agua de lluvia purifica aquello que ha llegado a tener contacto con el agua de lluvia, aquello que haya estado impurificado y haya llegado a tener contacto con el agua y de alguna manera lo ha lavado, en el sentido que ya no queda color, olor, sabor, o por lo menos decimos que se ha ido lo que es el agente impurificador, aunque pudiera llegar a quedar algún color, por ejemplo alguna ropa que haya sido impurificada con algo, después la lavamos con agua corriente, después de haber sido lavada, puede quedar algún color, vemos que no tiene ningún olor, ese color no afecta, puede afectar a la estética, pero no afecta a la condición de pura. Vamos a repetir algunas nociones que ya dijimos, pero de una manera más precisa. Por ejemplo, habíamos hablado del agua que es qalil, que es poca agua, y el agua que es kur. Vamos a traducirla como que no es poca. Mucha agua aquí es un poco indefinido, pero agua que es kur, según la Sharia o según la jurisprudencia islámica, se la define de la siguiente manera. Se la puede definir por distancia, o si no también por el peso. Si es por el peso es 384 litros, y si es por distancia, que es lo que más nos ha llegado a través de los hadices, la medida que se menciona en los hadices o en las narraciones es el shibr. ¿Cuánto es un shibr? Un shibr es con la mano abierta, los dedos abiertos, el pulgar bien abierto con el meñique bien abierto. Bueno, supongo que las personas, hombres, mujeres, niños, personas altas, personas bajas, tienen diferentes medidas, pero en general un shibr, o sea, esta distancia de aquí hasta aquí, son unos 23 centímetros. Si bien vamos a leer tal vez algún libro que diga una medida, otro que diga otra medida, los jurisconsultos que han estudiado en general han llegado a una conclusión, por lo menos entre los sabios chiitas, de unanimidad en que un shibr son casi 23 centímetros. Y para medir un agua kur en volumen sería
1, 2, 3 shever al cubo, lo cual sería unos más o menos, se daría en agua, que un litro es igual a 1 kilo de agua, más o menos, hay diferentes densidades, etcétera, serían más o menos unos 384 litros. Y eso es lo que, bueno, 3 shever así, 3 shever, digamos, en horizontal, de profundidad y de altura. Y de esa manera sabemos más o menos cuánto es la medida de un agua curro.